Vivencias. Ya estamos aquí en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, que hoy nos acompaña también el licenciado Jorge Schneiderman. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, Bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Agradecido nuevamente de la invitación al espacio de Ricardo. Bueno, el placer de siempre estar contigo, con la audiencia, Andrea. Un placer, y más o menos en las distintas, por eso la idea de juntarlos, porque ambos en diferentes columnas vinieron tratando el tema del deterioro cognitivo, vinieron tratando también el tema de la depresión, con Jorge llegamos a hablar del suicidio, entonces están todos como muy emparentados. Y el deterioro cognitivo es algo que lo hemos tratado con los dos. De alguna manera, ya que tenemos una población envejecida en Uruguay, es un tema que preocupa y nos ocupa. Y hablábamos, antes de empezar a hablar del deterioro en sí, ustedes decían al aire algo muy importante, que a todo esto que preocupa y ocupa debemos sumar todas esas sustancias que se están legalizando, que están aprobadas y que de alguna manera también van contribuyendo al deterioro cognitivo, al deterioro del funcionamiento cerebral, y los voy a dejar a ustedes para que nos cuenten de qué sustancias se tratan y cuáles son esas sustancias que de alguna manera al consumirlas hay que hacerse responsables de que iremos deteriorando nuestro cerebro y nuestras funciones cognitivas. Bueno, antes que nada, yo creo que hay que definir qué son las funciones cognitivas. Perfecto. Porque hablamos de deterioro cognitivo. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? El deterioro de las funciones cognitivas. Por ejemplo, la memoria. Por ejemplo, algunas praxias. Praxias son cosas que hacemos. Claro. Por ejemplo, la orientación. Es el deterioro también que vemos. Las praxias, por ejemplo, las usamos para vestirnos, para, en fin, para todas las cosas que requieren cierta motilidad, cierta coordinación. Entonces, lo que sí vamos viendo es que si la asociamos a los años, ¿te acuerdas que habíamos hablado cuando hablamos de demencia senil? Yo te dije, no se habla más de demencia senil, sí, porque se asocia a la edad, y la edad tiene un desgaste del sistema nervioso, pero que es imperceptible y nos permite totalmente la vida en sociedad. Claro. Es distinto cuando hablamos de una demencia, hablamos de una enfermedad, hablamos de una patología. El deterioro cognitivo, obviamente, mi oído a los 20 años es una cosa, a los 60 es otra y a los 80 es otra. Claro. ¿Pero voy a estar sordo? No tengo por qué. Por ahí puedo requerir en algún momento alguna ayuda de algún aparato. Lo mismo pasa hacia la orientación, pero en realidad todas cosas que nos permiten envejecer y convivir en la sociedad y hacer nuestras tareas cotidianas. Claro. Nos permite vivir autónomamente. Y con calidad de vida. Y con calidad de vida. Entonces, acá cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo, estamos refiriendo a una población donde empiezan a aparecer algunos elementos. Unos evolucionarán hacia una demencia y otros quedarán en esos deterioros e inclusive revertirán. Eso es importante lo que ahí decís. está, porque ese es el tema. Algunos revertirán porque en alguna causa, por ejemplo, ese consumo de algún medicamento, el consumo, algún tipo de actividad que nosotros no estamos haciendo del todo correcto, claro. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo, en fin, hacemos una vida muy antisocial. Capaz que esta persona también es portadora asociada de una depresión. Entonces, de acá la ayuda que podemos tener en una psicoterapia puede ser fundamental y revertir muchos procesos que tienen poco de orgánico, o por lo menos que nosotros hoy por hoy no podemos determinar claramente una causa orgánica. A propósito de eso, antes de darle la palabra a Jorge, quisiera, a propósito de eso que estabas diciendo, terminamos el programa pasado con Jorge con esta pregunta. Si, por ejemplo, dada una persona grande, de unos cuantos años, era importante que hiciera terapia. Y Jorge terminó contestando justamente
le vamos a dar el micrófono porque de pronto no te escucharon lo que Sí. dijiste y para que nos cuentes Sí. la importancia de la Sí, terapia sí, en la gente grande. es muy importante para poder hilvanar con lo que está planteando Ricardo. Precisamente, yo quisiera precisar antes que nada un poco que hay una diferencia entre lo que es vejez y envejecimiento, ¿no? Ujú. El envejecimiento es un proceso que arranca desde la mismísima gestación. En cambio, la vejez es un periodo evolutivo determinado más que nada por esquemas, digamos, por un determinismo social, podríamos decir. Claro. O sea, así como la vida es lo que hacemos con ella, envejecemos de acuerdo a cómo vivimos, ¿no? Entonces, si bien hay un proceso de desarrollo normal, un proceso de envejecimiento normal, como bien decía Ricardo, no es lo mismo, no tenemos los mismos reflejos para conducir a los 30, a los 35 que a los 60, lo cual no implica que quedemos por fuera de la carrera, ¿no? Claro. Pero vamos a contextualizar también, más que nada en nuestro medio, qué es lo que pasa con la vejez. En el censo de 2011, las cifras que arrojó eran algo así como que mayores de 60 años hay en el Uruguay 624.000 aproximadamente, lo que implica un 19% de la población. Quiere decir que son guarismos que nos ubican más o menos en un plano primermundista. Somos una sociedad sumamente envejecida. Ujú. Yo recuerdo que el profesor Goldstein decía ya por el año 88, hace 31 años, decía, van a ver muchachos, ustedes lo van a ver allá por el 2020, con una actitud bastante, con una anticipatoria, ¿no? Ujú. Él decía, la gente va a vivir muchísimo más, vamos a estar llegando prácticamente en el Uruguay a una expectativa de vida cercana a los 80 años. Y no se equivocó. Ahora, también nos decía que iba a haber una prevalencia de patología más bien de corte psiquiátrico, implicando deterioros de tipo cognitivo, que involucran obviamente todas las praxias que recién se mencionaban, y que por lo tanto ya el tema iba a ir más allá de lo que son los aspectos cuantitativos. El tema no iba a ser la extensión que le vamos a dar a la vida, sino desde el punto de vista cualitativo, de qué manera vamos a abordar las distintas patologías que iba a presentar el adulto mayor. Por lo tanto, iba necesariamente a tener que producirse una transformación. No podemos manejar con las mismas herramientas a nivel de la psiquiatría o de la psicología que manejábamos en la década del 70, del 80, lo que es ahora. Por lo tanto, debes de aplicar, por ejemplo, elementos inherentes a la psiquiatría, tenemos que pensar en una gerontopsiquiatría, en una psicogerontología aplicada al momento, al contexto histórico, al tiempo que nos toca vivir. Todos esos avances a nivel tecnológico, las modificaciones a nivel del entramado social implican que los viejos hoy por hoy no son los mismos que hace 40, 50 Claro. años, A ¿no? propósito de eso que estás diciendo, ¿a qué edad, porque esto cabe preguntarlo, uno vieron que, bueno, dejas de consultar al pediatra a determinada edad, ¿a qué edad se consulta al geriatra? Más o menos para ubicarnos, porque parecería también como una mala palabra. Consultar al geriatra parecería que ya estamos para tirar. No, ¿Cuándo se consulta al no, no, no. geriatra? ¿A partir de qué edad? El tema es justamente marcar un poco los límites. Hoy decíamos que la vejez, alguien lo empiezan a tratar como viejo, generalmente a los 65, a los 60 años. En realidad, si nos avenimos al concepto que yo estuve manifestando recién, no es un tema, no son los 60 o los 65, sino el estado de situación, El estado físico en que se halla la y persona. mental. Y de acuerdo a cómo se cuidó. Vamos a caer en un lugar común si decimos, y Ricardo creo que va a estar de acuerdo, que a veces llega a la consulta gente de 40 años que está en un estado de deterioro sumamente que ya está penoso. para que lo trate el geriatra, entonces. No sé si el geriatra, pero como para generar determinadas evaluaciones para ver qué ha pasado con ese individuo, qué conducta o qué avatares, qué peripecias ha padecido esa persona. Yo creo que obviamente
hay un proceso de desgaste normal que implica que en determinado momento requiramos de un abordaje por ahí más especializado. De la misma manera que cuando en psicodiagnóstico se evalúa desde el punto de vista cognitivo a una persona, hay, así como no oímos ni vemos de la misma manera, nuestra performance a nivel, por ejemplo, se practica una batería de test y hay lo que se llama un coeficiente de deterioro esperable. Claro. O sea, si nosotros le aplicamos a una persona de 65 años un test de Bechler, un WISE, evidentemente va a arrojar resultados que no son tan auspiciosos como una persona de 35. No obstante lo cual, esa escala implica contemplar cuál es el coeficiente esperable, por lo tanto no estaríamos hablando de una persona que está padeciendo un trastorno cognitivo, sino que está dentro de los márgenes, de la misma manera que evaluamos nuestra motilidad o nuestra motricidad fina. Yo creo que es un tema de criterios, creo que es un debate, creo que es algo que no está muy claro, pero hay algo sí me queda claro, es que todo este tema amerita repensar, interpelarnos como sociedad, desde el punto de vista también del sistema sanitario, porque hay muchas fronteras que no están bien delimitadas. Por lo tanto, creo que hoy por hoy lo que podríamos decir es, como una frase ahí para lanzar, es que esto que estamos abordando hoy no es solo cosa de viejos, ¿no? Claro. En realidad, sí. Desde el punto de vista administrativo, si tú vas a una institución y quiero sacar para un geriatra, sí, tú tenés que tener más de 65 años. ¿Por qué? Porque era lo que marcaba hasta hace un tiempo, porque hay que fijar un límite. Claro, claro. Hay que poner una barrera en algún momento. Claro, por eso te preguntaba, porque viste que hay especialidad, 65 años. Ahora, lo que sí se está reviendo que desde el punto de vista biológico, como dice Jorge, hay gente que necesita una consulta con un geriatra, con un gerontólogo, tal vez antes. Antes, claro. Y hay gente que lo necesita posteriormente. ¿En qué se basa más que nada la geriatría y la gerontología? En el estudio de los fenómenos, digamos, evaluar primero el deterioro cognitivo, tratar de minimizarlo, tratar de alguna manera de frenarlo. En todas las patologías que estadísticamente, porque acá sí se usa mucho la estadística, se incrementan después de determinada edad, como la diabetes, como la hipertensión, o como la insuficiencia renal. Pero ¿en qué está basado eso? Un poco en la vida. Somos nosotros lo que la vida hemos llevado, o sea, somos lo que comemos, somos lo que hemos consumido. Si hemos sido sanos, seguramente vamos a tener un envejecimiento sano. Estadísticamente, por supuesto. Claro, a nivel, sí. Ahora, cuando la sociedad nos invita al consumo del alcohol, nos invita al exceso de grasas, nos invita al exceso de hidratos de carbono, ¿está? Porque las galletitas son ricas, porque los caramelos son ricos, porque, bueno, ahora hasta la sociedad está despertando de la conciencia. Estamos viendo las bebidas cola que están promocionando la baja de azúcar. Las hamburguesas que están haciendo tantas cosas están diciendo que son más chicas, que incorporan los vegetales. Estamos tomando un poco de conciencia. Claro que todo se va haciendo muy lentamente y hay que pensar que esto tiene para la gente que tiene muchos intereses comerciales con esto, también hay muchos intereses a mover. Pero hoy la gente me parece que se informa más, tiene más cultura. Los niños hoy ya los alimentamos mejor desde el nacimiento. Entonces, ese envejecimiento, esa línea obviamente se va a ir corriendo. Claro. Tenemos otras cosas. También lo invadimos antes con lo que habíamos hablado con métodos de información. Los niños chiquitos, la mamá le deja para que juegue con el celular de chiquito. O sea, que ese niño ya empieza a manejar todo lo que súper estimulado. Súper estimulación, exactamente. Entonces tal vez empecemos a mejorar en la parte física, pero empezamos a tener, y no sé si estamos todos lo preparados, nuestra psique, nuestra psicología, como para asimilar toda esa fuente de información. Lo que sí encuentra la gente de determinada edad, que les cuesta adaptarse a los cambios. A los cambios, claro. ¿Tá? Es decir, tú, por ejemplo, tenés un familiar, un padre, un abuelo, y tiene un celular de tal cosa. Y dice, mira, te voy a cambiar porque este es táctil, este es más fácil, vas a ver. Ah, no, yo sé que este botón tal cosa. Y no insistas, porque ya cuesta incorporar algunos elementos nuevos. Exactamente. Entonces,
hay que respetar eso. Hay que respetar los tiempos y de repente no todo el mundo puede ir al avance de la tecnología. Hoy por hoy, nosotros le decimos a nuestro hijo cuando compras un aparato, a ver, manejalo vos, el control remoto. Claro, sí. O enseñame porque uno lo prende y lo apaga, sube los canales, baja la radio, pero todos los días en el celular aparece una aplicación nueva, y son los hijos los que nos y se supone que nuestro deterioro está dentro de lo socialmente admisible. Y a veces, Ricardo, no es cuestión de deterioro, sino de que el margen de neuroplasticidad que tenemos a los 65, 70 disminuye también. Por supuesto. Claro. Entonces, todos requerimos un apoyo y ahí está. Y bueno, cuando no estamos bien del todo, si esto le agregamos la soledad. Claro. Porque cuando pasa el tiempo que nos vamos quedando, entre otras cosas nos vamos quedando solos. Claro. Se van enfermando nuestras amistades, cada uno se va incorporando más en su familia, se van falleciendo algunos. Entonces, es aquello que la barra de los muchachos éramos 10 y ahora quedamos 6. Y no preguntamos por esos 2 porque no están, porque bueno, y cada vez no nos atrevemos a citarnos porque capaz que alguno ya no puede ir y por enfermedad o por... Pero también creo, nos vamos a ir a la pausa, pero voy a poner algo sobre la mesa que creo que es importante. Es verdad, con los años va disminuyendo, se va yendo gente, pero también está en esa capacidad que tenga cada uno de abrirse a nuevos grupos, a nuevas actividades, porque nunca es tarde. Entonces, por más grandes que seamos, podemos ir a un nuevo taller, a un nuevo club, a una nueva actividad que nos permita conocer gente de pronto de nuestra edad, de nuestros intereses, y capaz que abrirnos a ese núcleo que se va cerrando, ¿no? Sí. Creo que ver esas alternativas es parte también de analizar. Esa es la idea. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Luego de la pausa continuamos aquí en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, conjuntamente con el licenciado Jorge Schneiderman, hoy intentando ver cómo enfrentar el deterioro cognitivo a través del diagnóstico, los cuidados y el tratamiento. Luego de la pausa continuamos aquí en Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos aquí junto a la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hoy en compañía del licenciado Jorge Schneiderman, hablando del deterioro cognitivo. Y tenemos 2 mensajes que voy a compartir para que uno a uno, si me lo pueden ir contestando. 3 mensajes, acá llegó otro. ¿Qué es la vejez? Dice un oyente, dice, una cantidad de años sumados o la condición de la persona. Felicitaciones por el programa, Mario de Flores. Sí. Yo creo, son las 2 cosas. O sea, la cantidad de años sumados y la forma como hemos vivido esa cantidad de años sumados, ¿no? Un poco retomando los conceptos anteriores, de acuerdo a cómo hemos desarrollado nuestra vida, qué lugar le hemos dado a la prevención, en qué medida tomamos una actitud precautoria desde el punto de vista de nuestra alimentación, un poco como planteamos en alguna columna anterior, de que efectivamente somos lo que comemos, somos lo que respiramos y somos lo que sentimos, y por lo tanto, y también los vínculos que establecemos. Por lo tanto, la calidad de nuestra vida va a estar determinada obviamente por la sumatoria de todas esas variables. Si tenemos precisamente una contracción a la actividad física, si nos cuidamos en la comida, si tenemos un adecuado manejo de nuestros vínculos, si nuestra vida no está atravesada de demasiados sinsabores, si logramos desmalezar de todo tipo de toxicidades nuestra existencia, obviamente vamos a arribar a lo que entendemos como vejez de una manera mucho más, vamos a llegar en una palabra, más enteros, ¿no? Entonces es fundamental la forma como planificamos, lo que no implica agendar la vida, ¿no? Eso que dice como un churrasquito de 200 gramos, 3 hojas de lechuga, no pasa por ahí, pasa por disfrutar y por tener una actitud
podríamos decir, lograr celebrar la vida, vivir la vida y entenderla como un proceso donde hay claroscuros, donde hay frustración, gratificación, tener una actitud equilibrada en todos los órdenes. Imaginémonos que nuestra psique, nuestro cerebro, imaginémonos que fuera, qué sé yo, un músculo, ¿no? De acuerdo a cómo lo vamos entrenando, de acuerdo a nuestra actitud desde el punto de vista del desarrollo de las habilidades blandas, o sea, el poder desarrollar actividades intelectuales, trabajar en grupo, integrarnos, tener una apertura hacia el mundo, no anquilosarnos, aceptar los cambios como una variable axial de la existencia, o sea, poder ir avanzando conforme pasa el tiempo sin resistencias a los cambios. Eso va generando una mayor plasticidad, lo cual nos va permitiendo arribar a los momentos del retiro de una manera mucho más saludable. Y no nos olvidemos también que hay una variable que es sustantiva, que es también el entorno familiar. Un poco Ricardo en la pausa aludía, bueno, a la importancia que tiene la contención familiar. Hoy por hoy, y sobre todo en determinados casos de deterioro cognitivo, ya cuando hablamos de demencias inhabilitantes, muchas veces el énfasis debe hacerse más en la familia que en el paciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Claro. El paciente obviamente va a contar con la terapéutica necesaria, pero para poder asumir esa situación hay que preparar a la familia, sobre todo para evitar un poco lo que en algún momento abordamos que es el famoso burnout, ¿no? El síndrome del cuidador quemado, ¿no? El individuo que evidentemente va a sentir va a tener un montón de sentimientos encontrados. Por un lado va a querer ayudar a ese paciente, a ese familiar, pero por otro lado se va a sentir irritado, porque obviamente muchas veces no está preparado para entender que hay procesos psicopatológicos irreversibles que implican un apartamiento, claro que sí, preocupante, de lo que son las funciones psíquicas normales. Sí, y hay que saber tratar cuando hay un deterioro así cognitivo por parte de los familiares que están al lado de la persona enferma, hay que saber cómo tratarlo. Ya Ricardo en el bloque anterior decía, ¿no? Ya sin un deterioro cognitivo grande, nomás hablar de un cambio tecnológico y decirle a una persona ya grande, te voy a cambiar el celular cuando no quiere, bueno, no contrariarlo. Era parte de un ejemplo que tú ponías que creo que apunta, tiene que ver con esto también, ¿no? Además pensemos que esta es una patología crónica y evolutiva. Claro. La evolución, es decir, puede ser más lenta o puede ser más progresiva. Eso va a variar en un montón de cosas, hasta la biología varía, ¿verdad? Nosotros tratemos de que del punto de vista biológico, sus variables, su glicemia, su tensión arterial, su función renal, en fin, todo ese tipo de cosas estén controladas. Y también el entorno familiar, claro. El entorno, el apoyo psicológico. Si hay una depresión, tratar de tratarla. ¿Para qué? Para insertar en la sociedad, que ese paciente no se aísla, que esa persona, porque es un paciente, no, es una persona que se empiece a aislar. Entonces, claro. Bajamos todo un cambio, todos movemos un poquito y todos nos vamos a sentir mejor. Claro. Porque de alguna manera es el miedo a lo que me pase a mí, es a veces el aislarme también. Exactamente. Claro. Creo que tenías alguna otra más. Tengo más, sí, acá se me fue acá. Me dicen, ¿es cierto que se puede revertir el deterioro cognitivo? Se habla mucho de recetas por el lado del deporte o la espiritualidad y la dieta. ¿Es cierto? Felicitaciones por el programa, Marta de Pocitos. Bueno. Desde el punto de vista terapéutico, hay cuadros que evidentemente pueden ser paliativos, pueden generar por ahí una rehabilitación en determinadas funciones. Claro. Es muy importante a los efectos de lograr cambios auspiciosos, no desarraigar al paciente. Claro. Es muy importante que en la medida de lo posible no sea sacado de lo que es ese entorno
que lo asegura, que le reafirma, el estar próximo a sus cosas, porque en sus cosas está un poco implícito también todo su recorrido a través de la peripecia vital, ¿no? El poder evitar el desarraigo permite que el paciente tenga ciertos anclajes emocionales que lo apartan en ciertos aspectos de lo que son estos procesos de deterioro, ¿no? La evolución de estos procesos crónicos. Hacerlo sentir que más allá de no poder desarrollar praxias o no poder tener de repente una performance a nivel tecnológico, entender que la inclusión va más allá de eso. La inclusión a través de la significación que cobra el individuo, antes que nada como ser humano. Deberíamos retomar un poco a aquellos conceptos, la percepción del anciano con un rol protagónico en la vida, aprovechando indudablemente todo lo que tienen, ese caudal experiencial, vivencial, que es tan importante. Yo siempre retomo una experiencia con la que tuve contacto, material muy interesante que me llegó de una experiencia a nivel intergeneracional en Inglaterra, en Londres, donde muchos niños huérfanos que estaban institucionalizados y muchos adultos mayores institucionalizados que estaban en un grado, digamos, desde el punto de vista anímico, en una situación complicada, entendieron que las carencias de unos podían ser compensadas por todo ese caudal de los otros, y se generaron instancias, lo que le llamaron abuelos sustitutos, lo que implica para el niño ver en un referente mayor, depositario de una sabiduría, y eso generó, pero unos avances impresionantes, sobre todo en pacientes adultos mayores con cuadros de depresión, generalmente depresión reactiva, obviamente, que podían desarrollar y poder incluso acceder a otros niveles de participación a nivel social, desde el punto de vista de la autonomía, de la integración. Por lo tanto, hay que facilitarle al anciano, al adulto mayor, herramientas que le permitan valerse de todas esas reservas anímicas, que no son pocas. Lo que pasa es que muchas veces tendemos a mandar al desván de los recuerdos un montón de elementos que antes eran sustantivos para poder desarrollar buenos niveles, digamos, a nivel convivencial. Creo que debemos retornar un poquito al viejo sabio de la tribu, ¿no? Claro. No saben qué importante es para un padre, para un abuelo, que le digan: viejo, te tengo que consultar. Claro, qué importante. Ricardo, te quiero dar la palabra antes de irme a la pausa, contestando este mensaje, si el deterioro cognitivo, ya no recuerdo exacto, si era revertible, decía. Bueno, el deterioro cognitivo, el leve, normalmente por lo menos con una actividad sana, con actividades positivas sanas. Ojo, que el paciente le gusten, que se haya acostumbrado, que haya un cambio de hábitos o que conserve ese hábito, está muy bueno. Si es un deterioro cognitivo leve, seguramente notemos una mejoría, y si no logramos con una vida sana, con una actividad física adecuada, con un entorno social adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, las personas, si se reúnen con otro grupo, con gente de su misma edad, un poco mayor, un poco menor, los geriatras siempre te dicen, las casas de salud, el concepto de antes, o los hogares de ancianos, los poníamos en lugares, en los parques, llenos de árboles, llenos de tranquilidad, del mar, y nadie le preguntó a los usuarios si era lo que querían. Claro. Cuando se escapaba alguna, donde se venían al centro. Claro. Acá, a sentarse a ver gente, de repente se sentaban en una puerta de una escuela, porque veían niños, veían ruido. O sea, nadie le preguntó al usuario si le molestaba el ruido. Exactamente. Claro. Al 90% no les molesta. Es más, lo que quieren es sentirse parte de la sociedad. Claro, no aislados. Todo lo que implique que sea integración a la sociedad está muy bien. Tal cual. Vamos a poder revertir, vamos a poder enlentecer, y seguramente... y en el que no le damos a aquellas personas, le damos calidad de vida, porque el deterioro cognitivo puede ser el comienzo, puede ser solo una patología que es ida y vuelta, o puede ser el comienzo de una demencia. Claro.
Entonces, el punto de vista médico no es tan sencillo decir si van a revertir todas. Claro. Lo que sí es que le ofrecemos una mejor calidad de vida, de esta vida que está ahora. Claro, de esta vida y que además, como bien ustedes decían ambos, somos lo que hemos hecho hasta ahora con la vida, pero igual siempre se está a tiempo de cambiar y tener hábitos más saludables, hábitos que puedan repercutir en nuestro diario vivir, aunque sea un poco tarde, pero siempre se está a tiempo de vivir mejor, de hacer cosas más saludables, más sanas, que se las propongo, si les parece, después de la pausa, ver a ver cuáles son esos hábitos que de alguna manera colaboran para que nuestro cerebro se mantenga activo, para que nuestro organismo también se mantenga activo y ir frenando ese deterioro físico, si les parece de alguna forma. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto a la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, junto al licenciado Jorge Schneiderman, hablando del deterioro cognitivo. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Por supuesto. Bueno, y nos fuimos a la pausa. Siguen llegando mensajes. Yo les decía que leí acá uno que se los voy a leer al aire, de Miriam, que le agradezco este mensaje también. A todos, gracias por los mensajes que nos están haciendo llegar. Dice Miriam: hola Andrea, muy bueno el programa. Dice: cuando falleció mi madre, mi padre empezó a olvidar cosas y a quedar muy distraído. Dice: eso puede ser deterioro cognitivo. Saludos, Miriam de Palermo. Bueno, un saludo para Miriam de Palermo. Indudablemente tenemos que, cuando hacemos una evaluación, tenemos que ver sobre qué terreno se está desarrollando el cuadro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque no nos olvidemos que ante una pérdida, el comienzo de la elaboración de un duelo implica muchas veces padecer ciertas consecuencias que alteran, por supuesto, la parte cognitiva. La persona, como que sus defensas emocionales, por así decirlo, bajan. La persona, desde el punto de vista atencional, desde el punto de vista de su capacidad de concentrarse, a nivel de los vínculos, se genera un retraimiento, la persona se ensimisma y por lo tanto puede eso predisponer precisamente a que se incremente sobre un terreno predisponente, sobre todo en determinadas edades, lo que podríamos decir, bueno, un cuadro demencial o un cuadro de deterioro bastante avanzado. Pero claro, depende también la actitud de la familia como factor de contención. Es muy importante eso y tratar de darle la chance al individuo, al adulto mayor, la chance de diseñar un poco sus esquemas, su cotidianeidad, de repensar su modelo básico existencial. Yo siempre digo que cuando se elaboran políticas a nivel institucional, a nivel nacional, en cuanto a salud mental para el adulto mayor, no hay que generar políticas para los viejos, no, hay que generarlo con los viejos, ¿no? Uh-huh. Volviendo un poco a lo que decía Ricardo, ¿no? Que les preguntaron si les gustaba que la casa de salud fuera en el medio del campo o en el centro de la ciudad, ¿no? Un poco respondiendo al mandato hipocrático, ¿no? Uh-huh. Para poder retomar el hipocrático arte de curar, y que es nada más ni nada menos que, si querés saber lo que tiene el enfermo, preguntale, y él también te va a brindar las claves para poder reencauzarse. Claro está, el deterioro es irreversible desde el punto de vista del cuerpo, de las funciones psíquicas, pero siempre es posible, apuntando a una actitud, digamos, transdisciplinaria. No solo involucrando al paciente, como decimos, sino también a su entorno, a su circunstancia, y hacer valer no nuestra palabra como profesionales, como, digamos, el Box Day, sino entendiendo que la posibilidad de revertir o de lograr calidad de vida depende muchas veces de nuestra capacidad de hacer aflorar las potencialidades, las habilidades y las capacidades que están todavía intactas en el paciente, o mismo poder
permitirle al paciente, como vos decías, soy un ejemplo muy interesante de cuando trabajaste con personas mayores en clases de pintura, ¿no? Hay mucha gente que tiene un potencial ahí guardado y que de repente, en determinado momento, eso que está muy guardadito en una cajita de los recuerdos, Claro. emerge y la persona entra a encontrar ahí un satisfactor de primer orden que puede ser compensatorio de otras funciones Claro. perdidas o disminuidas, ¿no? Un ejemplo que ponías vos, Ricardo, muy claro del tema de los coros. Qué importantes son los coros Sí, para las todo, personas. porque tiene un punto de vista social también que integra socialmente, Claro. muy importante. En cuanto a la pregunta Sí. esa, yo como respuesta diría que obviamente si está olvidándose de cosas, tiene un deterioro cognitivo, o sea, Claro. presenta un deterioro. Ahora no quiere decir que esto no sea irreversible. Esto habría que ver, por supuesto, que con su médico de cabecera, y acá sí importa un médico de cabecera porque es el que lo ha conocido siempre. De siempre, claro. Si tuviera, por supuesto, porque él verá el momento de derivarlo al neurólogo o al psiquiatra, Ujú. porque en general solo se olvida o se desorienta. ¿Este paciente duerme bien? ¿Este paciente se alimenta bien? ¿Esta persona se hidrata adecuadamente? Entonces todas estas pequeñas preguntas que parece que fueran O banales, yo te decía, son los que pues nos pueden llevar. Claro. ¿Esta persona no se está automedicando? eso es importantísimo. Entonces hay que ver. O está tomándolo, porque a veces también descuidamos a un adulto mayor y a veces se olvida o no Por toma eso las mismo, dosis. Pero por eso mismo, entonces acá estamos hablando de un... Sí, hay un deterioro. Ahora, esto puede ser reversible. Hay que estudiar el paciente del terreno. Claro, Entonces, claro. contestarlo, obviamente la parte psíquica, sin duda, todo orienta que parece que fuera un tipo de depresión, pero es una orientación que es un pensamiento más interno del médico, Claro. teóricamente, y descartar después todo este tipo de cosas, ¿no? Y Ujú. junto con la familia. Claro, claro. Y también evaluar que el paciente seguramente está haciendo el duelo si falleció la señora, ¿no? Claro. Que Y es fíjate lo que nos sí, a dice. veces son convivencias muy largas. Hay gente que vivieron 50 años juntos. Después el espacio que Es queda cuando no difícil, está esa queda un persona. espacio Claro, aunque difícil. si nunca se llevaron bien y ahora porque hicieron una relación Claro. que era de ida y vuelta, ya fue así. Ujú. Siempre fue así Sí. y le faltaba, era la forma de diálogo que Le falta establecieron. la otra mitad casi. Pero es que le faltaba Sí. la forma, es una forma de diálogo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo. ¿Te acordás, Andrea, cuando hablamos justamente de los modelos de relación de pareja? Hay parejas donde se generan autonomías, pero hay parejas donde llegado un momento es tal el grado de integración que no pueden, digamos, entender la vida en la ausencia del otro. Claro. Y muchas veces se generan no solo cuadros depresivos, sino se disparan cuadros de deterioro cognitivo sumamente relevantes, lo cual no implica apuntar solamente las baterías a la parte emocional. Como siempre decimos, somos una unidad bio, psico, socioambiental, por lo tanto no debemos desatender esas variables. Tenemos que hacer la última pausa y continuamos aquí en Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Bueno, estamos en los últimos minutos y los voy a dejar para que cierren brevemente porque lamentablemente se nos fue volando el tiempo. Lo bueno dice que dura poco, es así. No, yo quiero agradecerle a Jorge porque realmente nos ha enaltecido y realmente hemos todos sacado apuntes de sus conocimientos y realmente yo creo que ha sido muy valedero para toda la audiencia sus aportes que ha hecho y bueno, y esperamos contar con él en alguna otro o en este mismo tema si es que lo vamos a continuar. En fin, yo te estoy agradeciendo, Jorge, porque realmente muchas gracias, Ricardo, creo que ha sido para mí es muy sumamente válido. enriquecedor. Ya el hecho de estar acá con ustedes, por lo que significan tus aportes de tantos años de experiencia
clínica médica y por lo que implica precisamente el poder integrar saberes, ¿no? Yo creo que desde la omnipotencia no se logra arribar a ningún buen puerto en términos de salud. Por lo tanto, me enriquece mucho tu perspectiva médica, ni hablar la moderación de Andrea, y quiero agradecer también a los amables oyentes que con sus preguntas un poco como que nos mueven a replantearnos estos temas desde distintos ángulos, y bueno, yo creo que hay que tomar conciencia de la importancia que tiene el abordaje de la senescencia como un periodo al que, bueno, con suerte todos habremos de llegar, y bueno, la importancia de tener una actitud preventiva, precautoria, y bueno, nada más que eso, y esperemos para alguna otra instancia poder seguir va a ser un recorriendo placer estos agradecerte, Ricardo, agradecerte, Jorge, un placer como jueves a jueves, como martes a martes con cada uno por separado, y es un placer tenerlos juntos porque además hacen una preciosa dupla, congenian muy bien y le dan una riqueza importantísima al programa, y agradecerle a la gente también. Vivencias.